¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver ahora el tema de ultrasonido en el diagnóstico del abdomen agudo o en el dolor abdominal. Esta es una imagen de la bella ciudad de Querétaro, desde donde estamos grabando el día de hoy, a donde esperamos verlos muy pronto cuando hagamos este curso de forma presencial. Los objetivos de la presentación son conocer las ventajas de contar con ultrasonido en el abordaje inicial del dolor abdominal agudo, conocer los padecimientos que pueden ser diagnosticados con ultrasonido desde el primer contacto, conocer los protocolos de exámenes ecográficos que se pueden realizar en cuestión de minutos desde la primera consulta y precisar las limitaciones del uso de ultrasonido en la consulta de cirugía general. ¿Cuáles son las ventajas de contar con esta tecnología en nuestro consultorio o en el escenario que sea donde tengamos que evaluar a un paciente con dolor abdominal? Bueno, el ultrasonido es un recurso rápido, es costo efectivo, es decir, cada vez hay aparatos más accesibles con cada vez mejor calidad de imagen y cada vez más amigables en su funcionamiento. Es reproducible, que quiere decir que lo pueden hacer muchos cirujanos una vez que sean capacitados. No es una tecnología que esté así muy distante de nosotros para capacitarnos. Es ubicuo, es decir, cada vez es más común que haya un ultrasonido a la mano, más si tenemos nuestro propio equipo en el consultorio. Y la sensibilidad y especificidad del ultrasonido, que es lo que vamos a tocar, en qué situaciones tiene una gran sensibilidad y especificidad en el dolor abdominal. Ahora, hay un compromiso que tenemos que adquirir cuando queremos involucrarnos con esta tecnología para mejorar nuestro abordaje de estos pacientes. Y uno es contar con equipo de calidad, esa siempre es mi mejor recomendación. Contar con un transductor lineal y un transductor convexo como mínimo. El entrenamiento es fundamental, que bueno, es lo que estamos haciendo en este momento. La práctica cotidiana, tener el equipo en su consultorio y usarlo en todas las consultas, todos los días, hasta que vayamos adquiriendo las destrezas, las habilidades, la experiencia para poder beneficiar a nuestros pacientes de esta tecnología. Y por último, siempre insisto en que no debemos de perder de vista que contemos con el apoyo del servicio de imagenología cada vez que lo consideremos necesario para realizar un ultrasonido o para buscar otros estudios que puedan evaluar al paciente con otras tecnologías. Por ejemplo, la tomografía en abdomen agudo. ¿Podría considerarse tal vez el estándar de oro? Podría. Sin embargo, es un recurso caro, es un recurso poco accesible, o sea, es difícil que a cada paciente que llegue con nosotros con dolor lo vamos a enviar a tomografía en ese momento. Entonces, no es tan inmediato. Emite radiación, entonces tiene limitaciones en niños, en pacientes embarazadas, y triangulamos el caso. Esta es una ruta crítica que hemos elaborado muy sencillo, teniendo en mente el que nosotros tengamos como recurso el ultrasonido, que sería empezar en el paciente con dolor abdominal agudo con el interrogatorio y la exploración física, es decir, el abordaje clásico que hacemos los médicos, y agregar el ultrasonido nosotros mismos dentro de nuestro examen. Si con esto llegamos a un diagnóstico, entonces qué mejor. Por otro lado, si tenemos hicimos el interrogatorio de exploración física y el ultrasonido con los protocolos que ahorita voy a mencionar, y tenemos una sospecha diagnóstica no resuelta, bueno, podemos optar por enviar al paciente a imagenología y buscar que ahí le hagan otro ultrasonido por un imagenólogo con mayor experiencia que nosotros y que obviamente va a tener mejor equipo que el de nosotros, o hacerle algún otro examen que se requiera, por ejemplo la tomografía. O podemos también optar por internar al paciente en urgencias para observarlo durante unas horas, pedirle exámenes de laboratorios o inclusive solicitar una interconsulta a algún otro especialista, etc. El ultrasonido es el complemento rutinario de la evaluación inicial del paciente con dolor abdominal. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir el día de hoy. Nosotros hacemos, como siempre, el interrogatorio, la exploración física. Ningún especialista tiene más experiencia, tiene mayor capacidad diagnóstica en la clínica del dolor abdominal agudo que el cirujano general. Es nuestro pan de cada día, es lo que nosotros sabemos hacer mejor que ningún otro especialista. Si a eso le agregamos el ultrasonido, entonces tendremos un mayor poder diagnóstico. Y esto nos agregaría simplemente 5, 10, 15 minutos a la consulta inicial. Tiene las ventajas de que se realice en tiempo real. Es decir, las imágenes que estamos obteniendo en ese momento son las que estamos destacando del paciente en ese momento. A eso se refiere que es en tiempo real. Se enfatiza
que hacemos el examen en el sitio del dolor, es decir, es interactivo en el sentido de que colocamos el transductor en el punto donde el paciente nos está refiriendo más dolor. Inclusive podemos reproducir el dolor con el mismo transductor. Es decir, tiene esa naturaleza interactiva. Y combinando un buen equipo y experiencia, entonces el ultrasonido tiene una mayor calidad de imagen, sobre todo en circunstancias como diagnóstico de problemas de la vesícula biliar, en situaciones de trastornos de útero y ovarios, apéndice, ni se diga, cada vez es más común que logremos el diagnóstico de apendicitis con el ultrasonido, no solo nosotros, también los imagenólogos. En páncreas, aquí vamos a hacer algunas consideraciones, por eso pongo signo de interrogación. Este es un ejemplo de un artículo de los Emiratos Árabes, donde están hablando de la sonografía como abordaje en el sitio, en el departamento de urgencias, en pacientes con abdomen agudo. Simplemente un ejemplo que está mostrando aquí la tomografía y el ultrasonido. En la tomografía, pues hay que pensar que el paciente lo tuvimos que enviar a rayos X, se tuvo que tener cierta preparación, probablemente medio de contraste intravenoso, oral, etcétera, mayor costo, mayor tiempo. Y el ultrasonido pues es algo que tiene la inmediatez de que tenemos el aparato ahí, inmediatamente lo aplicamos dentro del mismo examen clínico inicial. Y tenemos esta imagen que es equivalente a esto, la dilatación de asas de Delgado, con ausencia de peristalsis, con la presencia de líquido libre interasa, es decir, aquí está hablando de una oclusión intestinal, que es la misma imagen que reproducimos en la tomografía. Entonces, ambos estudios se complementan, pero el ultrasonido fue un avance importantísimo en este paciente. Entonces, durante muchos años se consideró que el ultrasonido no era un recurso útil para valorar el intestino. La verdad es que sí. La verdad es que se está viendo que el ultrasonido sirve para cualquier sitio donde haya un componente líquido, gaseoso o que la patología pueda cambiar esta relación anatómica. Por ejemplo, en pulmón se está utilizando el ultrasonido en el diagnóstico de las neumonías, por ejemplo, o de la progresión de las mismas, en el diagnóstico del derrame pleural, consolidación, etcétera, por los cambios que puede haber entre esa interfase sólida y líquida. Entonces, el intestino tiene características de la pared y sus pliegues que pueden ser evaluados por el ultrasonido. Se puede evaluar el contenido del mismo, si es sólido, líquido, etc. El diámetro de las asas, por ejemplo, la dilatación de las mismas en una situación de oclusión intestinal. La presencia o ausencia de peristalsis, como lo ejemplifiqué hace un momento. La vascularidad, si aplicamos Doppler. Y la presencia de aire libre también se puede diagnosticar con el ultrasonido. Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones puede o fenómenos puede destacar el ultrasonido en dolor abdominal agudo? Podemos encontrar líquido libre. Voy a mostrar algunos ejemplos. Aire intraperitoneal. Tiene también una imagen sonográfica característica. Oclusión intestinal, como lo mostré hace un momento. Y algunas patologías como apendicitis, cilitis terminal, colitis pseudomembratosas, tumores colónicos, etc. Fundamentalmente es muy útil el ultrasonido para hacer un diagnóstico diferencial en circunstancias de vesícula y vías biliares. Ahí sí es el estándar de oro en vesícula para diagnosticar litiasis. En hígado nos da imágenes de un valor incalculable y que son, insisto, inmediatas. En apéndice también, como lo vamos a ver más adelante. Páncreas, riñón. Es común que nosotros como cirujanos generales llegue un paciente con dolor abdominal y que sea un problema renal el que tiene el paciente y lo podemos diagnosticar en el momento de la consulta y referir correctamente al paciente. En el tracto gastrointestinal, como puse el ejemplo hace un momento, evaluaciones del vaso, aorta, útero y anexos también. Insisto, renal, vesical y prostático y algunos trastornos de la cavidad peritoneal. En el hígado podemos encontrar y diagnosticar quistes, abscesos. El ultrasonido tiene una sensibilidad bastante alta en el diagnóstico de los abscesos hepáticos, la presencia de metástasis, complicaciones biliares. Entonces nos referimos al valor del ultrasonido como un complemento del examen clínico inicial, no como único recurso de diagnóstico. Por ejemplo, en los abscesos hepáticos, que pueden ser amibianos, polimicrobianos, tendríamos en la clínica dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis, que bueno, lo puede dar, muchas patologías pueden dar este cuadro, pero vemos una vesícula biliar normal y obtenemos con el ultrasonido una imagen hipoecóica única o múltiple de bordes irregulares como la que se está mostrando en este momento. Es un ejemplo de la distinción entre quiste y absceso. Este es un quiste simple del hígado. Son lesiones que no son tan raras, con frecuencia en la consulta de todos los días. Pacientes que van por cualquier otra razón a consulta, al hacer el ultrasonido rutinario encontramos quistes hepáticos simples. Al aplicar el Doppler color se ve que no tienen vascularidad, que tienen un contenido completamente
anecoico, es decir, están llenos de líquido, no tienen vascularidad en el interior, no tienen un aspecto heterogéneo de tejido en su interior, entonces son quistes simples y no hay nada que hacer con ellos, no tienen ningún riesgo. Un ejemplo de absceso, aquí vemos sus bordes irregulares. Lo anecoico no es aquí es hipoecoico, porque la densidad ecográfica del pus es diferente. En algunos abscesos, por las características microbianas, pueden tener la presencia de gas. Entonces, esta reverberación aquí es producto de gas producido por las bacterias de ese absceso. En las metástasis hepáticas, aquí vemos un ejemplo, estas imágenes redondeadas o estas imágenes hipoecoicas dispersas, dándole una heterogeneidad muy sospechosa al lóbulo hepático derecho. Esta otra imagen, también una gran heterogeneidad del lóbulo hepático derecho. Esto corresponde a una metástasis de un adenocarcinoma pulmonar. O también en la evaluación del dolor abdominal, como esta paciente que es de 62 años, ya colecistectomizada, que 2 años después de la cirugía tiene un dolor epigástrico muy intenso y en el ultrasonido tiene una gran dilatación del conducto biliar común. Terminó siendo entonces una coledocolitiasis residual. Esta imagen es de la coledocolitotomía por CEPRE, asunto resuelto ya, gracias a que el abordaje inicial nos permitió hacer el diagnóstico de esa dilatación biliar. Hablando de apendicitis aguda, la eficiencia diagnóstica del ultrasonido no es la más alta, tiene 71 a 85%. Hay una gran variabilidad, sobre todo la apendicitis, pues todos ustedes saben que es un trastorno en cuanto a la dinámica de presentación clínica va cambiando en cuestión de horas o días, de acuerdo a cómo llegue el paciente con nosotros. Es muy distinto un paciente que tiene 6 horas de evolución, 12 horas o 36 horas o 72 horas de evolución con una apendicitis. Va a ser muy distinto a lo que podamos encontrar, pero siempre podemos hacer el ultrasonido en la evaluación inicial. Los métodos tradicionales, que son el examen clínico, la biometría, las radiografías, las placas simples de abdomen, que durante muchos años fueron nuestra base de la evaluación clínica de estos pacientes, son muy poco específicas en las primeras 12 y 18 horas de inicio del cuadro. Y la apendicectomía negativa pues puede ser tan alta hasta el 47%, es decir, las apendicectomías blancas, más frecuentemente en mujeres de edad fértil, porque a veces trastornos ginecológicos se pueden confundir con una apendicitis. Y entonces el diagnóstico por ultrasonido es el método de elección para descartar patología pélvica ginecológica en casos de dolor agudo en fosa ilíaca derecha. Entonces, la sensibilidad diagnóstica, aquí la muestro, el valor predictivo es de 76 a 96% y la tendencia actual es que el mismo cirujano integre el ultrasonido en su valoración inicial. Esto se está haciendo también en países como Canadá o en Estados Unidos, en algunos servicios de urgencias pediátricas, que los mismos cirujanos pediatras son los que hacen el ultrasonido. Y se está viendo que la sensibilidad diagnóstica se incrementa con la experiencia. El objetivo es disminuir el porcentaje de apendicectomías blancas, y las limitantes que existen básicamente son el que es operador dependiente y en pacientes obesos. La técnica que vamos a emplear, vamos a utilizar casi siempre un transductor lineal y cuando tenemos pacientes obesos tendremos que recurrir a un transductor convexo por la profundidad. Necesitamos un equipo que tenga una buena resolución y el auxilio del Doppler color siempre es útil. Entonces, en la técnica vamos a tener el abdomen descubierto de sifoides a pubis. Le pedimos al paciente que señale el sitio del dolor, colocamos el transductor en ese sitio y hacemos una compresión graduada, de acuerdo a conforme el paciente vaya experimentando el dolor. Puede hacerse, como se muestra en la imagen, la compresión bimanual en el sitio del dolor, desplazando las estructuras. Es decir, la idea es que las asas intestinales que contienen gas y líquido se hagan a un lado gracias a nuestra compresión y que podamos mostrar lo que sí está fijo en la fosa ilíaca derecha. La otra modificada es empezar por el flanco y dirigirnos hacia donde se supone que está el ciego, y colocando el transductor siempre y primero en posición transversal. Hay que definir más o menos el compartimento, que se encuentra formado básicamente por el psoas y los músculos de la pared abdominal. Es un compartimento muy pequeño. Ahí buscamos que el transductor nos esté mostrando esa zona. Podemos identificar el apéndice, líquido libre, etc. Y la idea es buscar estructuras tubulares compresibles de contenido líquido. Y en la apendicitis aguda, la imagen típica es esta, en un corte transverso del apéndice, que es una imagen que se llama mediana, es decir, como una imagen de tiro al blanco, ¿no? 2 círculos concéntricos.
en una corte longitudinal, aquí también se ve, otro ejemplo, un corte transversal y corte transversal. Estos son los músculos de la pared abdominal que yo estaba mostrando hace un momento, es decir, es el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, y aquí está el apéndice muy cerca. Obviamente se trata de un paciente examinado con el transductor lineal y un paciente delgado. Y más o menos la medida que utilizamos es que sea una imagen en el corte transversal que tenga más de 6 milímetros de diámetro y que no sea compresible. Como fenómenos agregados podemos obtener en ocasiones, un poquito de suerte y experiencia, la visualización del apendicolito o el fecalito y una hipervascularidad cuando aplicamos el Doppler. Este es otro ejemplo, corte longitudinal, corte transversal, la imagen en diana. De ese caso, aquí está el apéndice ya obtenido. ¿Cuáles son las limitantes del ultrasonido de la apendicitis aguda? Bueno, el paciente obeso, como ya lo mencionamos, pacientes que tengan apéndices con localización pélvica, en algunos servicios donde cuenten con esto se puede utilizar el transductor endocavitario, ya sea transvaginal o transrectal. En situaciones de embarazo avanzado también debe ser complicado, entonces hacer el diagnóstico, si hay ascitis, si el dolor es muy severo y que no nos permite la evaluación. Distensión abdominal importante, o ya cuando hay apendicitis complicadas, que de plano ya el apéndice está prácticamente deshecho, va a ser muy difícil encontrar imágenes como las que ejemplifiqué. Y en todos estos podemos hay que tomar en cuenta falsos negativos. Entonces, si tenemos una alta sospecha, entonces no debemos de quedar conformes con nuestro propio examen. Si el examen nuestro fue negativo, debemos de continuar con la búsqueda diagnóstica oportuna en este paciente, pedir que el radiólogo le haga otro ultrasonido o de plano mandarlo que le hagan una tomografía. Los recursos son necesarios para hacer el diagnóstico oportuno. Ahora, en ocasiones puede haber algunas otras patologías en fosa ilíaca derecha que se puede hacer el diagnóstico diferencial con el ultrasonido, como por ejemplo cuando tenemos un engrosamiento del ilion terminal, en casos de ilitis terminal que se llegan a ver, infecciones por diversos gérmenes como Yersinia, enterocolítica, etc. O algunas ilitis terminales asociadas a enfermedad de Crohn, diverticulitis de ciego, eso sí es muy raro, algunos tumores de ciego también. Esta es una imagen en fosa ilíaca derecha con transductor convexo, vemos cómo está aquí, es una asa de ilion muy engrosada y muy irregular, muy anormal la pared. Nuevamente imágenes de ileitis terminal, aquí se ve una imagen de un corte transverso del ilion terminal. Esta imagen es con transductor transverso, se ven aquí los músculos de la pared abdominal, la pared intestinal muy engrosada, muy irregular, conteniendo líquido en su interior. Aquí se ve la imagen en un corte longitudinal. Nuevamente. ¿Cómo va a ser el protocolo de ultrasonido en nuestros pacientes del consultorio en presencia de dolor abdominal? Ya mencioné el protocolo de estudio cuando la sospecha es específicamente apendicitis, el ultrasonido de la fosa ilíaca derecha con transductor transverso. En otro tipo de dolores abdominales, cuando estamos frente al paciente en urgencias o en nuestro consultorio, entonces el protocolo que se hace es el de abdomen superior, utilizando un transductor convexo de 3.5 MHz. Y en este caso, en el ultrasonido del abdomen superior, vamos a hacer el examen dentro de la misma evaluación inicial, como he insistido, y las características del dolor orientan el tipo de examen que vamos a hacer. Por ejemplo, si el paciente tiene signo de Murphy, el dolor es en hipocondrio derecho, bueno, vamos a pensar en vesícula y vamos a buscar la vesícula, vamos por lo tanto a usar un transductor convexo, pero entonces vamos a hacer un estudio completo, insisto, el protocolo de abdomen superior. Y en este escenario clínico, el paciente que nos acaba de llegar a consulta no es tan importante o tan indispensable el ayuno. El ayuno es importante para que no haya gas y líquido en estómago, en duodeno, en intestino, y la ausencia de gas y líquido nos facilita el examen. Y por otro lado, el ayuno distiende la vesícula biliar y entonces es más fácil visualizarla. Pero eso no quiere decir que porque el paciente no tiene un ayuno de 6 u 8 horas nos vamos a abstener de hacer el examen. Yo creo que es mejor, si tenemos el recurso de diagnóstico y tenemos experiencia, siempre hacer el estudio sabiendo las limitantes que tenemos por que no existe el ayuno adecuado.
Y esto, si lo repetimos cotidianamente, se lograría con el paso del tiempo pues una mayor capacidad diagnóstica en nosotros. Y ante la duda, insisto, siempre se puede optar por el envío al paciente a otros especialistas o a otros recursos diagnósticos como TAC o ultrasonido por el propio imagenólogo. Bueno, voy a describir el protocolo de estudio de ultrasonido de abdomen superior. El protocolo debe de incluir el uso de un transductor convexo, el paciente colocado en el decúbito dorsal. Hay que pedirle al paciente que haga una inspiración profunda y comenzamos por explorar el epigastrio colocando el transductor en sentido transversal. En la plática práctica, que hay un video sobre esto, van a verlo cómo se realiza. Entonces, insisto, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y sostenida. Empezamos por evaluar el epigastrio, vemos el lóbulo hepático izquierdo, luego nos vamos hacia el hipocondrio derecho, siguiendo el borde costal, colocando el transductor en un sentido un poquito oblicuo y vamos a ver el lóbulo derecho, las venas suprahepáticas. Verificamos muchos otros fenómenos agregados, como por ejemplo la presencia de líquido libre subdiafragmático. Identificamos el hilio de la porta hepatis, donde vemos el conducto biliar común, la vena porta y los diámetros de la misma. Aquí vemos un ejemplo. Empezamos entonces en el epigastrio. Estamos mostrando aquí la imagen del corte que nos muestra el lóbulo hepático izquierdo. Aquí tenemos que ver los bordes, que sean nítidos, la ecogenicidad del parénquima, que sea homogénea, que no tenga fenómenos extraños, etc. Luego vamos a ver el lóbulo hepático derecho. Nuevamente medimos su diámetro mayor. Vemos cómo son los vasos, como aquí estamos viendo una de las suprahepáticas. Este es un conducto biliar, estas son ramas de la porta. Luego, haciendo movimientos con el transductor, vamos a identificar en el lóbulo hepático derecho la bifurcación de la vena porta. Congelamos la imagen y ahí podemos identificar la vena porta y el conducto biliar común, que es muy delgadito. Si tenemos duda, podemos fabricar el Doppler para distinguirlos. Tomamos los diámetros de los mismos. Aquí lo estoy mostrando. Podemos mostrar las suprahepáticas y en su confluencia con la vena cava superior. Aplicando el Doppler los podemos ver. Esta dispersión de las venas suprahepáticas nos permite evaluar la segmentación hepática e identificar a qué segmento pertenece alguna lesión que podamos identificar. Más adelante hay otra plática sobre hígado donde vamos a detallar todo eso. Ahorita estamos hablando específicamente en dolor abdominal. Muy importante, nos interesa ver la vesícula. Esta es una vesícula normal, es una vesícula en un corte sagital, en un corte transversal. Tomamos 3 diámetros, como lo platiqué en la charla sobre vesícula biliar. El aparato nos da en automático el volumen de la vesícula, son 8.3 centímetros cúbicos, es una vesícula pequeña, pero con un contenido anecoico, sin litos. Un ejemplo de lo que podemos encontrar, esta vesícula sí tiene un lito aquí. El páncreas, en algunos pacientes lo podemos ver así muy bien, como en este caso, en pacientes delgados sobre todo, que vemos casi todo el páncreas. Tomamos las dimensiones de cabeza, cuerpo, cola. Podemos utilizar aquí la referencia para ver el páncreas de la vena esplénica. Si queremos confirmar que se trata de ella, le aplicamos el Doppler ICV. Esto es una imagen muy bonita que duplicamos la imagen, la partimos en dos y algunos equipos nos permiten estar viendo simultáneamente con Doppler y sin Doppler en tiempo real, ambas imágenes. Incluimos un examen de la silueta del riñón derecho. En este caso mostramos un corte longitudinal del mismo. Podemos tomar diámetros, vemos relación pielocalicial, etc. Riñón izquierdo también, tomamos diámetro longitudinal, vemos también relación córtico-medular, podemos evaluar patología como dilatación pielocalicial, etc. Y por último el vaso. Aquí se ve la silueta del vaso. Con eso ya completamos el estudio del abdomen superior. Ahora vamos a hablar de algunos órganos específicos, cosas que podemos encontrar que nos pueden ser útiles en el paciente con abdomen agudo. En el caso de la pancreatitis, el páncreas se sabe que como está detrás del estómago, está detrás de un órgano que tiene un contenido líquido y gas. El páncreas es muy delgado, entonces no es el órgano más evaluable por ultrasonido. Sin duda el mejor estudio para evaluar el páncreas es la tomografía. Pero en la evaluación del dolor abdominal hay algunas cosas que podemos destacar acerca del páncreas en algunos pacientes. En el caso de la pancreatitis, podemos incluir siempre en la evaluación sonográfica del dolor abdominal, buscar el páncreas, lo que podamos ver del mismo. Recordando que un páncreas
normal en el ultrasonido no quiere decir que no haya pancreatitis. Entonces, puede haber pancreatitis edematosa y el páncreas se puede reportar normal por ultrasonido. Pero en una valoración por dolor podemos localizar, por ejemplo, en una pancreatitis, podemos identificar colelitiasis, dilatación del nivel biliar. Si le agregamos los hallazgos clínicos y de laboratorio, entonces podemos confirmar el diagnóstico de una pancreatitis biliar y conocer si hay una urgencia para una CEPRE, por ejemplo. Entonces el ultrasonido tiene todo este valor diagnóstico en el caso de un dolor abdominal por pancreatitis. Ahora, algunos ejemplos donde podemos ver en el paciente algunos engrosamientos del cuerpo pancreático, aquí también. Podemos a veces colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y ver al paciente desde flanco derecho. Podemos identificar aumentos de volumen, irregularidad en los bordes del páncreas, hipoecogenicidad o dilatación del conducto pancreático. Pueden existir signos indirectos de pancreatitis, como por ejemplo líquido de ascitis, líquido perirrenal, en algunas pancreatitis graves. Aquí vemos, por ejemplo, un quiste pancreático, que es un hallazgo raro, pero pueden ser causas de dolor abdominal. Otro ejemplo, un quiste pancreático pequeñito, ahí lo vemos. Luego, en cuanto a la cirrosis renal, pues también, si evaluamos el riñón en el paciente con dolor abdominal, pues en este caso, por ejemplo, era un paciente muy joven con dolor que refería en el flanco derecho, un dolor muy intenso de inicio reciente, pensaron en apendicitis y esto es lo que obtuvimos. Esta es la silueta renal con una gran dilatación pielocalicial. Este paciente tiene una litiasis ureteral. Con esta imagen, rápidamente y con toda facilidad, podemos enviar al paciente al urólogo en lo inmediato. Otro ejemplo, el paciente acude por dolor abdominal y estreñimiento. El paciente refiere que tiene 5 días. Dice que tiene prostatismo, pero que ahí no tiene problema. Eso es lo que el paciente dice. Sin embargo, encontramos una gran masa abdominal y cuando la checamos con el ultrasonido, pues esta masa hipogástrica en línea media pues corresponde a la vejiga. Es una vejiga retencionista. Aquí le medimos los 3 diámetros. Tiene cerca de 1 litro de orina ahí retenida. Este paciente, checamos el riñón y aquí vemos el riñón izquierdo como tiene una gran dilatación pielocalicial. Entonces, este paciente estamos frente a una retención urinaria aguda. A este paciente urge que lo vea el urólogo. Entonces, es de las utilidades que considero que tiene el ultrasonido, el poder diagnóstico que nos da para poder identificar fácilmente desde la primera consulta qué es lo que tiene el paciente y a qué especialista lo podemos enviar. Y sobre todo, calificar la urgencia del caso. Otro ejemplo, un aneurisma de la aorta abdominal. Aquí se ve la luz de la aorta con Doppler. Aquí vemos la circulación arterial y aquí vemos el aneurisma. Ahora, hay otros hallazgos en el ultrasonido abdominal en situaciones de dolor agudo, como por ejemplo colecciones líquidas en el peritoneo, ascitis y tumores suprarrenales. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un paciente que se operó de una apendicitis perforada hace un par de semanas. El paciente tuvo una peritonitis generalizada. Le advertimos al paciente del riesgo de un 30% de que hiciera un absceso residual. Tuvimos la facilidad de evaluarlo en forma seriada en el consultorio. Vimos que sí tenía colecciones, aunque esta colección que aquí vemos esta colección no está comportándose, por lo menos en el momento de esta imagen, como absceso. Aquí la vemos. Aquí está la colección, aquí está el colon, está el riñón. Otro ejemplo es una paciente que llega que tiene varias semanas con dolor, con distensión muy importante, con pérdida de peso, deterioro del estado general. La paciente no había sido atendida y encontramos esto, líquido de ascitis, una gran cantidad de líquido de ascitis. Cuando colocamos el transductor en el hipocondrio izquierdo vemos mucho líquido de ascitis. Cuando le mandamos hacer exámenes a la paciente le pedimos por las características de la ascitis marcadores tumorales y salieron muy elevados. Esta paciente ya después con una tomografía sabemos que se trata de un cáncer de ovario ya muy avanzado. Este es un ejemplo de una paciente que la queja era dolor en hipocondrio derecho, estreñimiento y encontramos esta masa aquí subhepática. Aquí la vemos, el lóbulo hepático derecho, y aquí se alcanza a ver esta masa que corresponde a una masa suprarrenal. Aquí está.
Entonces, nuevamente insisto, con esta imagen en el consultorio ya nos damos idea, este paciente que necesita una tomografía. Que en la misma tomografía encontramos que sí tiene un tumor suprarrenal muy grande, ya con metástasis a ganglios linfáticos, metástasis a pulmón. Como complemento de esta exposición sobre ultrasonido en dolor abdominal, vamos a exponerles a ustedes algunos ejercicios con algunas imágenes. En la primera imagen vemos una corte transversal de 2 asas de intestino delgado. Podemos apreciar ahí el edema de la pared, el contenido líquido en su interior, dilatación de las mismas. Su pared está engrosada, se ve ecogénica, un poquito borrosa en los bordes internos hacia la luz, y donde está el asterisco vemos líquido libre. Eso corresponde a una imagen de una oclusión intestinal. Esta imagen corresponde a un ultrasonograma hepático. Vemos una imagen en el lóbulo hepático derecho, completamente anecoica, de bordes lisos, está redondeada. Insisto, los bordes son delgados y en su interior no hay ninguna imagen o ningún artefacto, ninguna cosa extraña que le dé un aspecto heterogéneo. Al aplicar el Doppler no se ve ninguna circulación en el interior de la imagen, entonces esto corresponde a un quiste hepático. Es un hallazgo bastante común. Esta imagen también corresponde a un ultrasonido hepático. Vemos una imagen redondeada de contenido heterogéneo, es decir, la densidad es mixta. Los bordes de la imagen son irregulares y entonces esto corresponde a un absceso hepático. El ultrasonido es bastante sensible para encontrar estos. En esta siguiente imagen también es una imagen del hígado. Vemos en el inferior del lóbulo hepático derecho una lesión de paredes irregulares con contornos definidos, con un aspecto variable, es decir, el contenido es heterogéneo. Llama mucho la atención una imagen hiperecogénica con refracción detrás de ella, que corresponde a un artefacto por la presencia de gas libre, es decir, es un absceso piógeno por bacterias productoras de gas. Esta imagen también es un ultrasonido hepático. Vemos un lóbulo hepático derecho muy heterogéneo, a expensas en sus segmentos más anteriores, de una heterogeneidad ahí bastante irregular, hiper e hipoecoica, y esto correspondió a las metástasis hepáticas de un adenocarcinoma pulmonar. Esta imagen también corresponde al hígado. Vemos una dilatación importante. Esto no es la vena porta. Al aplicar el Doppler vemos que no se ve circulación sanguínea. Este es el conducto biliar común, muy dilatado. Se trata de un caso de una litiasis residual post-colecistectomía. Aquí vemos una imagen donde se colocó un transductor lineal en la fosa ilíaca derecha y podemos apreciar en el recuadro A un corte transversal del apéndice cecal, donde primero el apéndice normalmente no se puede ver, y aquí sí vemos una imagen redondeada en diana, es decir, de 2 círculos concéntricos, mide más de 6 milímetros y no es compresible. En el recuadro B vemos la imagen, pero en un corte longitudinal, donde vemos el apéndice cecal. Esto corresponde a una apendicitis aguda. Otra imagen también en fosa ilíaca derecha con un transductor lineal. Vemos igual una imagen de un corte sagital a la izquierda y a la derecha un corte transversal, en la imagen en diana, de círculos concéntricos mayor de 6 milímetros no compresible, entonces eso es diagnóstico de apendicitis aguda. Esta imagen corresponde a un segmento de colon sigmoides, donde se ve dilatación del colon con líquido en su interior. En este segmento debe de haber un residuo fecal sólido. Sin embargo, aquí se ve hipoecoico en su interior, o sea, es líquido. Las austras se ven edematizadas, bastante visibles. Esto corresponde a una colitis pseudomembranosa. En la imagen a la izquierda vemos la silueta hepática y nuevamente una imagen con reverberación acústica bastante notable, con un borde hiperecogénico debajo del hígado. Esta hiperecogenicidad es típica de la presencia de gas, que normalmente no se debe de ver ahí. Esto corresponde a aire libre en la cavidad. Es una úlcera duodenal perforada. A la derecha se ve la placa de abdomen con aire libre subdiafragmático. Nuevamente un corte transverso de algunos segmentos de intestino delgado. Se ve una imagen de doble contorno en las paredes. Esto habla de edema de la pared intestinal. El contenido hipoecogénico, es decir, contenido líquido, y las asas se ven muy dilatadas. Esto corresponde a una oclusión intestinal. Conclusiones. El ultrasonido en dolor abdominal será en el futuro
una práctica cotidiana para el cirujano general. Aquí simplemente quise ejemplificar algunas situaciones en las cuales me ha resultado muy práctico contar con el ultrasonido. Con experiencia se logran identificar lesiones diversas en ilion, en hépato biliar, renales, apéndice, pelvis, vaso, como ahorita mostré. Nos permite orientar las decisiones clínicas sobre bases más objetivas, que eso es algo que yo insisto mucho. Tenemos que tomar decisiones clínicas buscando tener bases más objetivas para hacer nuestros diagnósticos. Y la eficiencia diagnóstica, insisto, se incrementa mucho con el ultrasonido. Muchas gracias.